estás? Bien, mal y ya. Esa es la pregunta más común que tenemos en nuestro día a día, Nakamas, y creo que las respuestas más comunes también que hacemos. Pero, ¿se han dado cuenta lo difícil que es poder decir algo más? Como, me siento frustrado, o no, no estoy tan bien porque estoy un poco triste, o no, en verdad me siento súper contento porque me siento exitoso, esta semana me ha salido todo bien. Como que ponerle palabras a las cosas que nos pasan es muy, muy difícil. Y es que creo que algo que he aprendido mucho en terapia es que hay mucha gente que vive sin saber lo que siente, porque no logra ponerle palabras, porque nadie les enseñó a ponerle palabras. Y es que uno está tan desconectado de lo que le pasa internamente que no logras encontrar eso que ordene la historia. Así que este capítulo quizá podría ser una especie de carta para ti, para esa parte que necesita ser escuchada, para esa parte que necesita ser puesta en palabras. Porque ponerle palabras a lo que sentimos es una forma de empezar a sanar. Y obviamente que nos va a ayudar un personaje precioso de una serie que se llama Violet Evergarden. Y que nos va a ayudar es Violet. Y es que Violet nos enseña lo doloroso y lo transformador que puede ser reconectar con tus emociones después de tanto tiempo de silencio y ponerle palabras. Así que bienvenidos, Nakamitas, a este nuevo capítulo de Mi psicóloga es otaku, donde la psicóloga soy yo y la otaku soy yo. Vamos a tener un capítulo que obviamente dije que se sentía como una carta porque me estaba basando en Violet Evergarden. Como siempre, si no has visto la serie, no te preocupes que yo te ayudo un poquito a entender por qué elegí este tremendo personaje. Y si puedes ver la serie, vela, vas a llorar. O bueno, yo lloré mucho y sé que eso no es un gran indicador de nada porque yo técnicamente lloro con todo. Pero te aseguro que es muy profunda y ayuda muchísimo a entender este proceso de poder comprenderse a uno, poner en palabras lo que uno siente y lo complejo que es eso. Poner en palabras lo que sentimos ciertamente no es como magia, no es que cambie nuestra realidad, pero sí cambia cómo nos relacionamos con lo que nos ocurre y cómo nos relacionamos con la realidad. Es como muchas veces poner una linterna en un lugar que estaba muy oscuro y donde puedes ver como con claridad lo que estaba ocurriendo. Porque en ocasiones el mundo interno se siente muy caótico, Nakamas, y si además no entendemos por qué nos sentimos así o no podemos expresar el por qué nos sentimos así, termina siendo extremadamente frustrante. Una metáfora que a mí me encanta con esto es la de Elsa de Frozen, que quizá muchos más los hayan visto más que Violet. Elsa también tenía mucho conflicto interno con sus propias emociones. Ella no sabía conectarse bien con este mundo interno, no lograba poner en palabras, entender estas emociones que ella no entendía y no podía expresarlas, también se agrandaban un montón y terminaban generando como estos torbellinos que al final terminaban dañando a otros. Gran metáfora de que cuando nuestras emociones se descontrolan, efectivamente podemos terminar dañando a otros por lo que decimos o por lo que hacemos, de manera consciente o inconsciente, Nakamas. Esto no tiene por qué ser siempre consciente, pero puede ocurrir. De hecho, ella daña a su hermana de manera inconsciente simplemente porque no logró controlar su ansiedad y su miedo. Pero este torbellino interno, cuando logra ser puesto en alguna palabra o logra ser gestionado de una determinada manera, disminuye y entonces ella puede usar a favor su poder. Y eso es lo que también ocurre cuando logramos poner en palabras algo que nos está pasando internamente. Y es que poner en palabras por qué es tan importante, por qué es tan relevante decir lo que nos ocurre o poder expresar lo que nos está pasando adentro. Primero porque le podemos dar forma a lo invisible. Las emociones son experiencias muy internas que si bien tienen un componente biológico, a veces pueden ser muy confusas porque son muy difusas. Nosotros aprendemos en nuestra primera infancia, Nakamas, a poder entender qué es lo que nos está pasando. Hay una parte de nuestro cerebro que es la amígdala, que siempre les he dicho que tiene que ver más con el tema del mundo emocional, que se conecta con otra estructura cerebral, que es el hipocampo, que funciona como una especie de cárdex.
Entonces, la amígdala le entrega como el tinte emocional al recuerdo que guarda esta otra partecita del cerebro. Y cuando se juntan, entonces, wow, ahí tenemos un recuerdo con una emoción particular, que después, cada vez que nos acordemos de eso, la vamos a evocar con la misma sensación o con la sensación de que tuvimos esa emoción. Entonces, cuando somos niños, no entendemos muy bien qué es lo que nos pasa porque las emociones tienen esta parte biológica, afectan de pronto al sistema nervioso, ¿no es cierto? El sistema nervioso tiene ciertas características que genera como que tengamos ciertas conductas o ciertos tipos de expresión, entonces cuando niños no entendemos nada. Y ahí es donde viene el trabajo del adulto de poder explicarle qué es lo que está ocurriendo. Ya, mira, ¿será que estás triste porque estás llorando? ¿Será que estás enojado porque estás súper rojo y estás gritando y te estás expresando de esta manera? Entonces el niño va diciendo, ah, perfecto, o sea, cuando me estoy sintiendo así es porque tengo a lo mejor este tipo de emoción y puede estar relacionado a esto otro. Pero ese es un trabajo del adulto, Nakamas. No es algo que el niño pueda hacer por sí mismo porque esta habilidad de ir pudiendo pensar más sobre ellos de maneras más metafóricas y de maneras que no son tan tangibles, recién se empiezan a adquirir. Escuchen bien, se empiezan a adquirir a los 12 años más o menos, 12, 13 años. Nuestro lóbulo frontal se termina de desarrollar a los 24. Y el lóbulo frontal también tiene mucho trabajo que hacer acá en términos de la capacidad de análisis, de la capacidad de reflexión, entre otras estructuras, por supuesto. Entonces, gran parte de nuestra infancia somos los adultos quienes ayudamos a guiar a los niños en su proceso de entender qué es lo que les pasa, de poder ponerle palabras a lo que les pasa, y entonces ellos después van a poder ir diciendo, ah, perfecto, tal como me dijo tal persona, entonces cuando me pasaba esto era que yo me sentía así y pueden empezar a hacer ese trabajo. Pero es muy, muy importante que haya un adulto, una presencia de figura adulta significativa, afectiva, que ponga estas palabras en ti. Si no, es como estar en un torbellino de Elsa. Recuerdo una vez en terapia con una chiquita de unos 5 años que llegó muy enojada a terapia, pero muy enojada a terapia. Y llegó pateando todos los juguetes que habían en la habitación. Y yo la quedé mirando con cara de que me quedé un poquito sorprendida porque a veces llegaba un poco inquieta, pero nunca tan enojada. Y recuerdo que ese día le dije, ¿por qué estás pateando las cosas? Y me dijo, no sé. Y siguió pateando las cosas. Y yo le digo, parece que estamos un poco enojadas. Y me miró y me dijo, eso, estoy enojada. Y se sentó a pintar. Se le pasó la rabia, como que ya no estaba enojada. Porque le pudo poner nombre a eso que la tenía un poco como desconfigurada. Y luego después me comentó que estaba enojada porque, no sé, la habían retado o algo, en verdad ya no me acuerdo muy bien como el contexto, pero algo le habían dicho que a ella no le había gustado y se había enojado por eso. Entonces, a veces uno se impresiona, Nakamas, de que los niños puedan ser personas tan fáciles, y lo pongo muy entre comillas, pero a veces para ellos simplemente poner en palabras lo que les pasa ya los calma. Y es que eso es lo mismo que nos pasa de adultos. Cuando las emociones quedan un poco perdidas entre el cuerpo que se afecta porque tiene una parte biológica y la mente que se ve atacada por pensamientos o sensaciones que uno no entiende, es muy confuso, es muy como una bruma, como una especie de neblina interna. Entonces, cuando la ponemos en palabras, esta neblina le vamos dando un orden y a algo que era súper abstracto lo volvemos algo concreto. Lo ponemos afuera de nosotros y además tenemos el chance de observarlo. Si yo te digo lo frustrada que me siento porque veo que a una amiga le está yendo increíble y yo ahí estoy batallando en el día a día, puedo escucharme, ya lo saqué de mí y entonces puedo recibir una palabra de un otro. Y esa expresión ya es parte de la gestión de emociones. Entonces, además, el poner en palabras lo que sentimos organiza nuestra experiencia interna. Es decir, lo que teníamos como una especie de cuarto desordenado, de pieza desordenada, en este caos, en este torbellino a lo Elsa, de pronto empieza como a tener un orden porque pusimos este que estaba acá, que esta era la pena, esta era la felicidad, esta era la frustración, acá me sentí insuficiente, esto no es mío, esto era del otro, esto sí es mío, ven para acá. Y entonces empezamos a ordenar. Y de pronto lo que era caótico, lo que no se entendía qué partía de dónde, qué partía de qué, de esta sensación como simplemente de estar abrumados, es como, ah, mira, lo que pasa es que me sentí triste por no sé qué. Lo que pasa es que esta otra persona me dijo esto, pero ¿sabéis qué? Eso no es problema mío, así que ven para acá y lo ponemos en otro lado.
esto sí es mío, esto ven para acá. Esta era mi inseguridad que me puso en esta situación, en tal momento, y entonces todo empieza a ser mucho más organizado. Y con eso, obviamente que podemos hacer algo. Si tú entras a una casa que está completamente desorganizada, no tienes idea por dónde partir. Cuando ya está organizado, al menos puedes ver los elementos que hay y puedes tomar una decisión. También regula también regula la intensidad emocional. Cuando nosotros vamos etiquetando nuestras emociones, cuando les vamos poniendo palabras, cuando les vamos diciendo, ya, esto es rabia, esto es miedo, esto es tal, obviamente que el nivel de activación a nivel cerebral disminuye. Es como si fuera como una especie de botoncito de regulación, porque es como, esto era, ya. Y uno puede como respirar en paz. Obviamente nos sirve para conectar con otros porque el lenguaje verbal no solo ayuda a entendernos a nosotros mismos, sino también a poder relacionarnos con otras personas. En el caso de los niños, por ejemplo, su lenguaje principal es el juego, pero cuando vamos creciendo y terminamos siendo adolescentes o adultos, lo principal es la palabra. Por lo tanto, esa palabra nos ayuda a conectar con otro, a entender a otro, a que el otro nos entienda o a que el otro nos dé una opinión. Y por supuesto, vamos teniendo mayor bagaje de palabras para poder expresarnos a nivel emocional. Obviamente, cuanto más palabras tenemos para expresar aquello que nos ocurre, más rico es nuestro mundo interno. A la respuesta de cómo estás, decir solo bien o mal, a decir, no sé, me siento más nostálgico, me siento como con mucha gratitud hoy día o estoy súper decepcionada, son cosas muy diferentes y abren apartados muy distintos. Si yo solo digo bien o mal, ahí queda. Y es que obviamente el por qué estamos desconectados de esto puede ser por muchísimas cosas, ya sea por alguna situación traumática, que generó una represión a nivel emocional o porque no tuvimos adultos que se encargaran de esto que yo les comentaba, ¿no? De enseñarnos cómo gestionar nuestras emociones, sino por el contrario solo nos mostraron cómo ellos gestionaban sus emociones y esa gestión tampoco era tan saludable. ¿En qué términos? Que quizá era mucho más violento, mucho más agresivo. Entonces nosotros tampoco nos podíamos expresar emocionalmente en ese contexto. Obviamente que no vamos a saber muy bien cómo qué nos ocurre porque hemos tenido que estarlo reprimiendo constantemente o dejándolo como a un ladito o metiéndolo en una cajita y llevándolo como al fondo del salón. Y con el tiempo, eso que pudo haber partido como una especie de estrategia, obviamente termina siendo casi como una forma de vida. Y ese es el problema. Y obviamente lo más crítico es cuando ya de verdad no sabemos cómo qué nos pasa y eso nos puede llevar a estados emocionales muy críticos. ¿Qué tiene que ver Violet entonces en todo esto? Te cuento yo. Violet es una niña que es de alguna manera adoptada por la milicia, ¿no? De un país X. Y a ella la entrenaron siendo muy niña, muy chiquita, y era huérfana, como un arma de guerra. Y era muy buena siendo un arma de guerra. El problema es que la entrenaron para que ella eliminara su mundo emocional. Ella no debía tener emociones. Ella no se tenía que vincular mucho con otra gente porque como buena arma podía ser en algún minuto eliminada del campo de batalla. Y tenía que obedecer órdenes sin cuestionar absolutamente nada. Técnicamente Violet cuando aparece es como un robot. Es como la mejor imagen que uno tiene de ella al principio, porque además parte de su cuerpo es un robot, en términos de que requirió prótesis, porque en un evento particular ella pierde sus brazos y sus piernas. Así parte la historia de Violet. El tema es que cuando la guerra se acaba, ella no tiene un lugar en el mundo, porque ella solo aprendió a vivir en guerra. Y además tiene un lugar confuso a nivel interno, porque dentro de la milicia había un general, ya no me acuerdo bien si era un general o un sargento, yo siempre me pierdo en estas cosas nakamas, pero lo importante es que había alguien de alto rango que sentía mucha pena por esta niña que no podía ser niña, que no podía tener emociones y le daba muchísimo dolor que la entrenaran solo para morir técnicamente, porque ese era el objetivo de que ella fuera un arma de guerra, que era muy buena, además, tenía muchas habilidades físicas para esto. Entonces él empieza a tratar de darle un poquito más de bagaje a su mundo emocional, trata de vincularse con ella, ¿no es cierto? Y ella lo empieza a tomar como una figura muy significativa en su vida, pero no sabe describir qué es lo que le pasa porque ella no entiende nada. Ella no sabe entender lo que está dentro de ella. Nadie le enseñó, porque como era un arma de guerra, en verdad ella no lo necesitaba. Así que cuando la guerra se acaba y esta persona significativa para ella desaparece de su vida, se queda un tanto congelada en el mundo. No sabe qué hacer, no sabe cómo relacionarse con la gente desde un lugar en el que ella no sea un objeto útil. Y entonces ahí logra entrar a un lugar donde la gente escribe cartas.
porque en esa época esa era una forma de comunicación, las cartas. Entonces tenía gente que escribía las cartas por ti. Tú les decías como, mira, esto es todo lo que yo quiero poner, pero no sé bien cómo escribirlo, entonces tú que si tienes esta habilidad, lo haces. Y ella entonces comienza a trabajar en eso. Comienza a escribir cartas para otros, expresando lo que otros le estaban diciendo que sentían. Y ella lo llevaba como un lenguaje, en el tiempo actual, Violet sería como un chat GPT. Como que tú le dices, mira, quiero decir esto, pero dilo bonito, y ella lo decía bonito. 10 de 10. El tema es que para ella todo esto era súper ajeno porque no entendía nada de estas cosas que la gente decía. Pero finalmente cada carta que ella termina escribiendo la va envolviendo en la historia de las personas que solicitan la carta y de quienes reciben la carta, porque muchas veces ella tiene que llevar la carta a la persona que requiere. Y esto la va haciendo entrar en un espacio de autoconocimiento donde primero se da cuenta de que no entiende qué es lo que le pasa adentro y no puede expresar el dolor, por ejemplo, de haber perdido a su figura más significativa en la vida, no puede expresar su tristeza, no puede expresar su descontento con la vida, su sensación de soledad, su vacío interno, porque no tiene palabras para hacerlo. Y el que la gente le preste palabras hace que ella poco a poco vaya diciendo, ah, esto es amor, esto es tristeza, esto es alegría. Y entonces, obviamente, genera dos cosas. Uno, que va aprendiendo a tener más información acerca de lo que es el mundo emocional y de cómo ella podría llegar un poquito a entender eso. Pero por otro lado, también la hace frustrarse mucho porque le muestra este tremendo distanciamiento que tiene como con la gente común, porque ella no logra ser como ellos. Y eso a veces la pone muy triste. Y lo más triste es que no sabe decirlo. Entonces Violet transita por un viaje que es muy humano y que muchas veces vivimos también en terapia, que es pasar de estar completamente anestesiados y desconectados de nosotros a reconectarnos con esta vida interna, con este mundo que tenemos adentro. Y conectar con ese mundo del que siempre hemos estado un poquito más afuera puede causar muchísimo miedo, puede sentirse muy abrumador porque le estamos dando espacio a emociones que habíamos intentado mantener un tantito ahí como reprimidas, y eso es atemorizante. Muchas veces este viaje de reconexión es muy intenso y la gracia de tenerlo en terapia es que obviamente la terapia va siendo un lugar seguro para trabajarlo. El otro logra poner quizá en palabras lo que tú no estás pudiendo, y el no sé lo que me pasa con un poquitito más de detalles hace que nosotros seamos una especie de Violet, donde decimos, ¿será que entonces te sentiste insuficiente porque esta persona dijo tal cosa? Y entonces el otro puede decir, como mi niña de 5 años, ah, era insuficiencia, ah, era rabia, y pum, te abre un camino. Y eso es muy bonito, pero es muy doloroso, porque te conecta con eso que has estado evitando, o te conecta con sensaciones nuevas, que es un poco lo que le pasa a Violet. A ella le va, como esto de sentir cosas, la va poniendo en un lugar súper extraño, porque es como entonces yo no soy un robot. Entonces se da cuenta, además de lo que significó, que la trataran como un objeto. Entre otras cosas que pasan después en la película, que si usted la quiere ver, véala, porque yo spoilers no le voy a hacer. Es la parte más bonita de la historia de Violet. Entonces, sí, Nakamas. Reconectarse con lo que nos pasa, ponerle palabras a lo que nos pasa puede ser muy atemorizante, pero ciertamente es muy liberador. Nos permite comprendernos, nos permite no vivir en oscuridad, sino en más luz. Y el que a veces incluso podamos decir, sabes que no entiendo muy bien lo que me pasa, le permite al otro decir, intenta, cuéntame. Y quizás el otro el que va a lograr decir, mira, desde lo que yo veo, pudiera ser esto. Y tú podrías decir, sí, o podrías decir, ¿sabes qué? No, es esto otro, me di cuenta. Eso es lo que también le pasa a Violet. En la medida que ella va relacionándose con otras personas, ella va aumentando su capacidad de sentir pena, de sentir felicidad. Y es porque a veces ella dice, no entiendo muy bien lo que me pasa, y otra persona dice, eso se llama felicidad, eso se llama nostalgia. Y es como, ah, perfecto, gracias. Entonces, Nakama, si bien podemos haber aprendido a sobrevivir un tantito así como acostumbrados a no sentir o acostumbrados a no ponerle palabras a lo que nos ocurre, el problema es que con eso también dejamos de reconocernos, porque si bien el poder
decir lo que nos ocurre nos conecta con otros, también la parte más importante es que nos conecta con nosotros. Volvernos un extraño para nosotros mismos puede ser muy atemorizante. Entonces, más importante que por ponerlo afuera y por poder expresarle incluso a otros, es para hablarnos a nosotros. Sacarlo de adentro permite que podamos mirar esto que parecía un torbellino, probablemente como una tormenta mucho más manejable. Siempre les digo a mis pacientes que adentro las cosas son muy confusas, adentro, aquí, en pensamientos. Pero ciertamente cuando lo ponemos afuera, cuando lo ponemos en un cuaderno, cuando lo escribimos, cuando se lo decimos a otro, cuando lo pintamos, cuando lo bailamos, lo que fuera que se necesita para ponerlo en palabras, para poderlo expresar, se vuelve más manejable. Quizá lo que parecía muy atemorizante acá adentro cuando lo escribes en una hoja de papel y lo miras, ya no es tan atemorizante. E incluso puedes decir, y me pasa mucho en terapia, como lo escribí, lo miré y dije, ¿por qué estoy pensando esto? Y entonces algo que parecía ser súper cierto, acá se cuestiona. Ese es el poder de la palabra. El lenguaje construye realidades. Una frase muy, muy sabia y muy real. Que construya tu realidad interna permite que luego puedas construir la realidad con los otros. Y créeme que si bien es un poquito aterrador, también es muy sanador y muy liberador. Y poner en palabras es uno de los pasos de gestionar una emoción. Reconocer lo que nos pasa, validar lo que nos pasa, expresar lo que nos pasa y no dañarnos ni a nosotros ni al resto con esa expresión. Con eso estamos gestionando nuestra emoción. Entonces, nombrar es reconocer y reconocer algo implica que se puede trabajar con eso. Y llegamos entonces al momento Kaizoku, ese momento donde yo les entrego una pequeña herramienta, una pequeña tareita, un pequeño tip con respecto a lo que estamos hablando. Usted lo aplica y después me cuenta qué le pareció, qué le ayudó, si no le ayudó, etcétera. Y hoy, obviamente, como estamos hablando de Violet, vamos a hacer una cartita. Entonces, obviamente, nos vamos a poner en un ejercicio que va a estar basado en Violet, va a estar inspirado en ella, y vamos a escribirnos una cartita. Aquí hay niveles de lo que puedes decirte o no decirte. Tienes que considerar lo que sea mejor para ti. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser bonita, no tiene que tener un lettering de aquellos. No, puedes simplemente sentarte, agarrar un lápiz básico y escribir en una hoja de cuaderno. La lógica es qué quieres decirte. ¿Qué sientes que necesitas poner en esa hoja? ¿Qué necesitas poner en palabras y que quizás hasta ahora ha sido un tanto confuso? También pudieras decir que no sabes bien lo que te pasa, pero esto es más o menos lo que estás sintiendo. La gracia es que después lo puedas leer y si quieres lo puedes guardar o si quieres lo puedes romper en mil pedacitos y botarlo por el baño. Si sientes que la carta fuera demasiado para ti, te doy una alternativa B que es mucho más simple. Escribe palabras sueltas. Intenta pensar en cómo te sientes y ponle un escritito. Estoy cansado, tengo miedo, estoy ilusionado, estoy esperanzado, estoy triste. Que sean 3 a 5 palabritas, pero que te puedan decir quizá eso que no te habías sentado a pensar sobre ti mismo. Eso te va a dar un pequeño inicio a este momento de tratar de entender eso que te ocurre. Y luego, según lo que escribas, evalúa qué necesitarías para sentirte un poquito mejor. Quizá necesitarías descansar, necesitarías contárselo a un amigo, necesitarías en verdad nada porque ya con ponerlo en palabras fue suficiente, quizá necesitas escribir un comentario acá abajo, lo que fuera necesario, Nakamas. Lo importante es partir con este ejercicio de decir, sí, más o menos esto es lo que me pasa y quizá necesito un poquito de ayuda para procesarlo o en verdad simplemente ya con ponerlo en palabras fue suficiente o quizá necesito una duchita caliente, comer algo rico, tomarme un tecito, como el tío Airo, lo que usted quiera. Y con este ejercicio hemos llegado a nuestro final de este capítulo, Nakamitas. Muchas gracias por haberse quedado. Sé que este capítulo a veces puede ser un poquitito, ay, como que remueve cosas, porque obviamente Violet nos muestra este camino de reconectar con nosotros, que es lo que a veces asusta, que no es fácil, pero es posible. Y eso es con lo que quiero que se queden. Aunque al inicio cueste o pueda ser extraño, nombrar lo que sentimos nos devuelve hacia nosotros mismos y eso es muy liberador. Si este capítulo te resonó de alguna manera y crees que hay alguien a quien le pudiera servir, puedes compartirlo para que a otros nakamitas también escuchen lo que quizás no sabían que necesitaban, pero necesitaban. Lo que es yo
Me despido de ustedes hasta nuestro próximo y penúltimo capítulo, Nakamas. Así es la triste vida, pero tendremos probablemente una segunda temporada. Así que muchísimas gracias si me estás escuchando en YouTube. Como siempre, activa la campanita y suscríbete al canal. Y si estás en Spotify, ya sabes cómo funcionan los podcasts. Muchísimas gracias. Te leo en comentarios, Nakamas. Un besito. Que estén muy bien. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.